Saben ustedes, pues, que la nulidad, lo señalaron mis antecesores, puede ser o bien de algún acto procesal, de una cadena de actos procesal e incluso del procedimiento. La nulidad se predica cuando los actos están viciados, tienen defectos que hacen inválido e ineficaz ese acto. ¿Por qué surgen las nulidades? Indudablemente que las nulidades podemos verlas, si la vemos dentro de la doctrina del pasado, que se conocía como una especie de sanción al acto viciado, yo pienso que con esta ola de constitucionalización que nos hablaba Lorenzo, debemos mirarla más bien como una garantía. De manera que la nulidad se erige en este sentido como una garantía para que los actos procesales, el procedimiento, sean transparentes, nítidos, claros, que no presenten vicios, de forma que vayan a erosionar, a menoscabar los derechos de las partes. Las nulidades en general en Iberoamérica, así está en nuestra Constitución, arranca de la Constitución. Las nulidades no es un antojo del legislador, sino la misma Constitución establece, en primer lugar, que todos los actos del poder público que menoscaben los derechos fundamentales son nulos. Y este es un mandato dirigido al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial. Al Poder Legislativo, en cuanto el Poder Legislativo no puede crear leyes que afecten el núcleo esencial de los derechos fundamentales. Si el Poder Legislativo elabora una ley que afecte ese núcleo, pues tiene los mecanismos de defensa de la Constitución, la acción de inconstitucionalidad, o incluso en donde existe el control difuso, las partes pueden oponer como excepción de inconstitucionalidad. En España, en Europa, en Alemania, en Italia es la cuestión de inconstitucionalidad, pero como un incidente tal. El Poder Ejecutivo no puede cometer actos arbitrarios que atropellen los derechos reconocidos por la Constitución, porque la Constitución ha reconocido esos derechos, no es que lo ha establecido o ha consagrado, sino que el constituyente ha señalado que existen derechos anteriores al Estado que están en la titularidad de los ciudadanos que conforman ese Estado. Esos derechos reconocidos, en la medida que sean atropellados, lesionados por el Poder Ejecutivo, pues son actos arbitrarios, actos nulos, que no pueden tener eficacia y que obviamente deben restituirse los derechos. Para eso tenemos en Colombia la tutela de amparo, en ustedes está el recurso de amparo, en Venezuela está el recurso de amparo, en España también está el recurso de amparo, para restituir el goce, el disfrute y a su vez pedir la reparación del daño. De manera pues que el Poder Judicial también es afectado por esta disposición. El Poder Judicial no puede realizar actos arbitrarios, y los actos que van encadenados en el proceso entendido como esa sucesión de actos, tienen que ser transparentes, nítidos, conforme a las garantías y derechos establecidos constitucionalmente en las leyes procesales, porque si contravienen estas garantías, si contravienen estos derechos, pues son actos que están afectados de vicios y por lo tanto, si son sustanciales, están sujetos a ser ineficaces, a perder su eficacia, a ser nulos, y en el caso de que sean consecutivos, pues indudablemente se produce lo que se llama el efecto dominó, porque es donde se originó, y si él se deriva en otros actos que están afectados por el vicio originario, pues indudablemente también son actos que deben ser declarados. En la Constitución de ustedes, en mi Constitución venezolana, que la tenemos, pero que no se cumple otra cosa, ustedes sí tengo entendido que la cumplan, establece, por ejemplo, que la prueba pedida sin el debido proceso, la prueba ilícita es nula. Ahí ya hay una nulidad. Es decir, que la nulidad en ese sentido de garantía nace en la Constitución.
¿Por qué? Porque la Constitución, como tiene un eje central que es la dignidad de la persona humana, el desarrollo de la personalidad de sus ciudadanos, busca preservar, resguardar los derechos que ella reconoce. Y entra en esa supremacía constitucional. Esos derechos son derechos dentro del punto de vista del ordenamiento jurídico, están en la cúspide, adquieren esa supremacía constitucional, y cualquier acto que los menoscabe, pues indudablemente está viciado y por lo tanto debe ser tomado como. En realidad, le voy a hacer esta confidencia. Hace 2 años, estando aquí en México, estaba un poco en estos cursos con la Universidad Judicial, me había invitado Camilo a Durango, la Universidad Judicial, y se iba a entrar en el proceso del sistema acusatorio, y me dijo, porque me oyó hablando de nulidades, me dijo, en México hay poco sobre nulidades, de manera que te asigno como tarea que estudies el Código Nacional de Procedimientos Penales, a la doctrina mexicana, y en efecto me puso esa tarea, y al cabo de 2 años pues le presenté una obra sobre nulidades procesales penales en el sistema acusatorio mexicano. Leí la jurisprudencia, leí la doctrina, especialmente la rica doctrina desarrollada en México sobre los derechos humanos, la eminencia del doctor Sergio García Ramírez, la compilación que ha hecho Eduardo Ferrer Margrego, las consideraciones procesales que tenía el gran Cipriano Gómez Lara, también las anotaciones que tiene José Valle Favela, Robertman, en fin, estuve revisando la doctrina en torno a las nulidades en México y por eso construí esa obra para que Magíster la publicara, y en efecto tuvimos la oportunidad en Mazatlán hace 2 o 3 días. Ya no sé, porque Camilo lo carga uno para arriba, está persiguiendo barcos. Nos fuimos de Mazatlán a la ciudad de La Paz en barco, llegamos en carrera, casi agarrándonos de las guayas del barco. Y tuvimos oportunidad pues en Mazatlán de presentar ese libro de nulidades procesales penales. En el estudio que hemos realizado, pues, indudablemente, lo primero que hay que destacar es que la teoría de nulidades en México es consona con esa teoría mundial, independientemente de las consideraciones y definiciones de la nulidad, es que las nulidades en México se erigen como garantía de salvaguarda de los derechos, como garantía de que en el proceso sean respetados los derechos y garantías, valga la redundancia, y que aquellos agravios que puedan ocurrir en el proceso producto de actos viciados sean reparados, y la forma de repararse en el proceso es la nulificación de ese acto y reponer el proceso al momento en el cual ha ocurrido, si es necesario, obviamente, y conforme a las condiciones que establece el artículo 101 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. En el artículo 97 pueden ustedes ver lo que encontramos: 2 tipos de nulidades, viéndolo desde el punto de vista sustantivo. Unas nulidades sustanciales y unas nulidades accesorias o occidentales, o de alguna manera se compagina un poco con lo que se llama las nulidades de carácter absoluto, las nulidades de carácter relativo, o también de alguna manera en alguna otra clasificación como las nulidades de tipo virtual, que son aquellas en las cuales están los derechos humanos y que el núcleo esencial es el respeto a la salvaguardia de esos derechos humanos o derechos fundamentales, y aquellas que son efectivamente accidentales, que pueden ser convalidadas. La diferencia entre una y otra es lo siguiente, muy sencillo.
las absolutas, las sustanciales, no pueden convalidarse. En el momento que se produce ese quebrantamiento de derechos fundamentales, las partes no pueden convalidarse, ni tampoco están sometidas al laxo de presentación. En el caso de las relativas, las accidentales, sí son convalidables, son subsanables, y en algunas ocasiones hay laxos, y si no, por ejemplo, en nuestro código, si a las 24 horas, cuando no está presente en un acto y se produce un defecto de esa naturaleza relativo, si no haces la delación, si no haces la denuncia, la impugnación, pues queda convalidada. En este sentido hablamos de dos tipos de convalidación: la convalidación expresa, aquella en la cual la parte conviene y acepta, está previsto también en nuestro código, y la convalidación tácita, que es aquella en la cual se pierde, se guarda silencio o se pierde el laxo que se disponía para hacer la respectiva denuncia. También podemos mirar dentro de esto que si bien no tiene que ligarse con esto de la sustancial y accidental, porque en realidad no hay una correspondencia biunívoca. Sí tiene su relación, obviamente, pero no es una correspondencia biunívoca, ensañables e insañables. Es posible, obviamente, que se produzcan lesiones de carácter sustancial, y en el momento en que el juez percibe que se ha producido esa lesión, pues inmediatamente pide la reposición, hace la reposición para que haya el saneamiento. Y hay, obviamente, vicios que no son saneables, totalmente saneables. Ahora bien, esto del saneamiento y de la insaneabilidad tiene que ver con los principios mismos de las nulidades en términos generales. Uno de ellos es que el acto concebido procesalmente por el legislador tiene una finalidad, una teleología, y si el acto cumple la función, por más que tenga vicios, cumple la finalidad prevista, esto es, sin que haya quebrantamiento de los derechos y no se produzca agravio en la persona, pues obviamente no es necesario la nulidad del acto, y por tanto no es necesidad la reposición. A lo mejor vean ustedes que, por ejemplo, en civil, que en el procesal civil ha acontecido lo que se llama la citación presunta. Sabemos que un proceso sin citación, sin comparecencia de la persona, que quebranta ese derecho fundamental de ser oído con el debido proceso, si no hay citación, pues no puede ser condenado sin ser oído. Y en ese caso, la citación, que tiene una finalidad. La finalidad es darle traslado a la parte contra quien obra, para que se informe de qué es lo que está ocurriendo. Ahora, en civil sucede que si la persona no ha sido citada, pero acude al proceso y examina el legajo, las carpetas, y se entera de las carpetas, pues mire, hay una citación presunta porque se ha enterado de toda la situación. Si el expediente con sus carpetas está completa, indudablemente no puede alegar, mire, no estaba enterado. Y existe pues esa citación presunta. En penal obviamente no funciona igual la manera de una citación presunta, pero sí existen otros actos que indudablemente pueden tomarse bajo ese aspecto en cuanto a la filosofía pues, en general, en el proceso acusatorio, sabemos, como señalaba Lorenzo, en el proceso acusatorio arranca, nosotros
también de la misma Constitución. Establece como principio. Y el proceso acusatorio, lo que sucede en Iberoamérica, y hablo en general de Iberoamérica porque hemos tenido la oportunidad a través del Instituto Iberoamericano y CEJA, el Centro de Estudios Jurídicos de América, participar, por eso también han participado, en diversas conversatorios y trabajos de asesoramiento a diversos países en las reformas procesales penales, especialmente de tránsito del viejo sistema al sistema inquisitorio. Hemos participado en Ecuador, en Perú, en Chile, en República Dominicana, en Argentina, y esto pues nos da una visión más o menos general, porque comparamos también con los aportes de otros colegas la situación en esos países donde se ha implementado el sistema acusatorio. En realidad nuestro sistema acusatorio en general, de América Central, América del Sur, es un híbrido. Por ejemplo, en Venezuela inicialmente se tomó el norteamericano en 1996, un sistema de jurado, un acusatorio muy parecido al norteamericano. Posteriormente saltamos de una reforma al alemán, con el sistema de cabildos, y bueno, después tenemos un arroz con mango. Hay una desnaturalización del proceso. Bueno, digo yo, allá en Venezuela, cuando queremos decir algo que está muy revuelto como una telaraña, decimos arroz con mango, no, pero aquí no puedo decir eso porque yo veo que aquí comen arroz con mango, comen mango con chile. Pues mire, para nosotros eso, no tenemos esa costumbre, ¿no? Ya Lorenzo sufrió la experiencia, le dieron chile y se los quitaron, ¿no? Bueno, es un híbrido, pero en esencia hay varias cosas, ¿sí?, que se mantienen conforme al sistema acusatorio. Igualdad de partes, y cuando me refiero a las partes no es exclusivamente para el imputado, la igualdad y el Ministerio Público, sino que también hay una víctima. El Ministerio Público es titular de la acción penal, pero no es excluyente. No es excluyente. La víctima puede hacer su querella, su acusación particular. Y la víctima tiene un conjunto de derechos, el fiscal puede proponer sobreseimiento y la víctima puede impugnar esa solicitud de sobreseimiento, de archivo. En fin, la víctima también tiene derechos. Entonces, hay igualdad de partes, igualdad de armas, y sobre todo, que no hay juicio si no hay acusación. Si no hay acusación, no hay juicio. En el sistema inquisitivo, pues, lo decíamos gráficamente, el juez unipersonal lo hacía todo, ¿no? En son de broma, decía Lorenzo, de bromita no era también imputado, ¿sí? Pero instruía, hacía diligencia de investigación, juzgaba, sentenciaba. Era algo así como compraba, pagaba y se daba el vuelto. El sistema acusatorio no. El sistema acusatorio, en primer lugar, separa dos actos. Separa en primer lugar los actos de investigación, los actos de preparación del juicio. Y es una etapa. Y puede llamarse una segunda etapa, la etapa preliminar, la audiencia preliminar, y una tercera etapa, la etapa de juzgamiento. Se ha discutido doctrinalmente si los actos de investigación son actos procesales o no. Definitivamente no son actos procesales porque no son actos jurisdiccionales, pero sí están conectados con el proceso penal por dos razones. En primer lugar, porque la Constitución extiende los derechos de los ciudadanos en toda etapa del proceso y habla desde el inicio de la investigación hasta el proceso. Entonces, al extender la Constitución esa amplitud del derecho que tienen las partes, entonces el imputado en el momento que
hay investigación y que se le señala, así sea como sospechoso de ser de la conducta que se está investigando, pues ese imputado tiene derecho a una defensa, tiene derecho a pedir una declaración, tiene derecho a pedir diligenciamientos en función que destruyan los elementos convergentes o los hechos indicantes que apuntan hacia él. Entonces, desde ese punto de vista, vemos que indudablemente esos actos de investigación que están destinados a los actos de investigación, lo saben ustedes mejor que yo, como el Ministerio Público, están destinados en primer lugar a determinar la existencia de derechos jurídicos. Que efectivamente existe un hecho que puede ser calificado como punible. En segundo lugar, a encontrar los elementos, los hechos indicadores que permitan establecer que los hechos constitutivos de ese tipo penal pueden ser atribuidos a una persona o a personas, y a su vez pues, en los grados que pueda ser. Grado como de ejecutor, de acción directa, o en los grados de colaboración, participante o de ocultador. Entonces, están encaminados a eso. Y aquí es importante determinar lo siguiente, que en esta etapa, salvo la prueba anticipada, que puede realizarse con autorización del juez de control, no son actos de prueba, sino actos de investigación. El camino que recorre el Ministerio Público y sus cuerpos auxiliares son precisamente localizar fuentes de prueba. Y estas fuentes de prueba es donde reposan los datos o informaciones que nos van a permitir hacer cadenas de inferencia para poder establecer fulano de tal, podemos atribuirle estos hechos y hay soporte como para pedir su enjuiciamiento y lograr una condena por su conducta injusta que ha realizado. Es importante también mirar esto, que nosotros en nuestra tradición no tenemos una diferencia entre los diferentes momentos de la actividad probatoria y utilizamos el concepto prueba para muchas cosas, muchas cosas. Es un concepto polisémico. Yo les decía ayer que mire, hasta decatación de alimentos, que estábamos en un restaurante comiendo pedimos diversos taquitos, unos de camarones, otros de machaca, ¿no? Sí, machaca, es machaca, una que otra. Entonces, prueba es que aquí ya lo pusimos el probar para degustar, ¿no? Y también me he encontrado en la vida universitaria que hay novias muy osadas, que le piden prueba de amor a los novios, y entonces los novios la llevan al cine, le compran un helado, y bueno, y quedan satisfechas. Entonces, mire, también tiene un sentido amoroso, prueba, ¿sí? Entonces, bueno, mire, Carneluti había señalado, mira, hay que diferenciar eso. Carneluti lo había dicho en su libro La prueba civil, lo había dicho. Y Septim Melengo, cuando hizo la traducción y en su libro La prueba, también dijo. Posteriormente otros actores han señalado la necesidad de distinguir fuentes de prueba, medios de prueba, y hoy modernamente también, con los aportes que ha realizado Michele Tarufo, también distinguir ese aspecto, ¿sí? Entonces, las fuentes de prueba son un concepto extraprocesal, metajurídico, que no existe cantidad de ellos, sino es ilimitado, porque un dato, el impacto de un dato puede ocurrir en cualquier situación, en cualquier realidad, ¿sí? Entonces, la fuente de prueba es donde queda impreso esa fracción del hecho o un aspecto de ese hecho queda o bien en la retina, o bien a lo mejor en un papel, bien en una filmación, bien en una roca, en cualquier cosa. Por eso la infinitud donde pueden acudirse a fuentes.
Y los medios de prueba son los mecanismos procesales, esos sí son procesales, de ley, mediante el cual se puede trasladar estas fuentes de prueba al proceso para que se desahoguen en el proceso conforme a la regulación legal. Y la prueba como resultado. La prueba ya como la declaración del juez está probado que, o existen suficientes elementos de. Vean ustedes en un proceso, ustedes que han hecho investigación para acusar, que pueden tener dos testigos. Uno que dice que el sujeto lo vieron salir a las 4 de la tarde de tal sitio, y otro que dice que no, que él estaba bañándose en el mar a 100 kilómetros. Los dos tienen una versión y una narración, y los dos se consideran como fuentes, y solo en el proceso, en el desahogo, en el debate contradictorio, en mediación y público, es que se va a determinar el juez, doy credibilidad a este o doy credibilidad al otro, porque empieza a atar cabos, y en ese atar cabos determina que es creíble tal y no fulano de tal. Entonces, en esa perspectiva, diremos que en el proceso, en los actos de investigación, que no son actos de pruebas, se recogen o se colectan o se localizan las fuentes de prueba que tienen vocación probatoria, pueden ocurrir ilicitudes. Una obtención de una evidencia a través de una tortura, pues, esto es ilícito, ¿no? En Venezuela no lo es, yo supongo que aquí sí lo es, ¿no? Un allanamiento sin orden judicial, pues también es ilícito. O un allanamiento con vicio. Por ejemplo, se requieren testigos que presencien la actividad en el momento del allanamiento y se recoge en un acta. Es así, ¿no? ¿Sí? Ahora imagínense ustedes que quienes van a producir el allanamiento, que van a ejecutar el allanamiento, llaman a dos testigos y los sientan ahí y empiezan a revolver. En Venezuela sucede así, a revolver la casa, y de pronto por allá dice uno de los agentes, aquí hay esto. Y ustedes vieron que yo lo hallé allá. Allá en mi país sucede eso. Aquí en México yo supongo que no. No. Hay diferencia. Bueno, entonces, ahí pues se ha viciado ese acto. Se ha viciado porque se ha alterado. Hay la orden judicial, pero no se ha actuado conforme a las formalidades exigidas por la ley, y en ese caso se ha afectado algo sustancial de ese acto, que sean realmente testigos presenciales de la ejecución del allanamiento, para poder determinar todo lo que se pueda conseguir o todo lo que se haya realizado. Y en ese caso, pues, no es saneable. Vámonos otra vez, entonces va y pone las cosas donde están. Pues mire, si es sembrado, pues la van a hallar, obviamente, no es saneable. Y en ese caso, pues hay una nulidad no saneable, y por lo tanto ese acto indudablemente no puede entrar al proceso, porque existe una ilicitud para que ingrese. Bien, al concluir en el lapso previsto, en el lapso previsto, el Ministerio Público la investigación, y encontró fundados elementos, razonables elementos para producir acusación, pues produce la acusación. Ahora, veamos, hay lapsos que debe cumplir el Ministerio Público. Pero mire, que quiere una prórroga, también se le puede dar la prórroga conforme a la ley, pero si se excede en esa prórroga y produce una acusación extemporánea y el juez admite la acusación extemporánea, ¿ustedes consideran que esa admisión es un acto nulo o válido? ¿Qué dirían ustedes? Nulo. ¿Por qué?
porque hay una transgresión de legalidad. Ahora, la acusación. La acusación, de acuerdo al artículo 355, ¿es? ¿Sí? ¿Ah? 335. Sí, 335 es la cosa, ¿no? 335. Tiene un conjunto de requerimientos. Diríamos, ahí hay unos requerimientos que se pueden mirar, algunos desde el punto de vista formal y otros desde el punto de vista sustancial. Son sustanciales, evidentemente, la relación de los hechos. ¿Por qué? Porque esos son los que constituyen el fundamento de la pretensión punitiva. E indudablemente tienen que estar claramente identificados los hechos constitutivos del tipo penal. Yo he visto acusaciones en diversos países. El otro día me enseñó un maestro Camilo Constantino, donde, les confieso, es la única que he visto, pero en otros países sí he visto varias, en las cuales el Ministerio Público lo que hace es un relato de las diversas actividades que ha realizado, pero no hace una construcción real de la conexión de los diferentes hechos. Vuestro código ordena que el Ministerio Público, como garante de la constitucionalidad y garante de los derechos establecidos en la Constitución, tiene que hallar tanto los convergentes como los divergentes. En este sentido, el Ministerio Público, desde esa perspectiva, es imparcial y debe ser imparcial en la investigación. Después que formula la acusación, pues mire, no le podemos pedir imparcialidad, porque ya ha tomado un camino con base en los fundamentos y ha dicho, este señor le anulo su presunción de inocencia porque lo considero culpable. Y aquí está. Ahora bien, ¿puede anularse la acusación del juez de control? Pues claro, el juez de control, si haya elementos que efectivamente encuentra vicios en la acusación de carácter sustancial, pues puede anular esa acusación. Hay formales que pueden ser saneables y hay algunos que si no hay la delación de la defensa, pues por su carácter relativo, pues son comentados. Vean ustedes que he nombrado algo como es la presunción de inocencia. La acusación, en el momento en que se formula, y lo dice así expresamente, ya el Ministerio Público no cree que a quien le atribuye el hecho sea inocente. No cree. Y para él es culpable. Ahora bien, para poder enervar, y en definitiva enervar la presunción de inocencia, se requiere prueba de cargo, que es aquella que es suficiente para poder enervar, quebrar esa presunción de inocencia, porque la presunción de inocencia es un estatus, es un derecho fundamental, no es una presunción omni, ni una presunción legal, el iuri tanto, ni iuri de iuri, no, es un derecho, es un estado del ciudadano que gozamos. Y tiene dos ámbitos fundamentales. Uno en el ámbito de la prueba, que es lo fundamental, y por lo tanto, para poder ser enervada esa presunción de inocencia, tiene que existir prueba de cargo. Y esa prueba de cargo, como esa prueba es suficiente para destruir ese derecho fundamental, tiene que cumplir todo un conjunto de requisitos. En diversas sentencias, que me corrija el doctor Lorenzo, la Sala Constitucional y la Sala Penal del Tribunal Supremo Español ha considerado que es un derecho al cual se puede ir a casación y puede provocar nulidad, nulidad por un quebrantamiento indebido de la presunción de inocencia. Es más, el derecho de defensa. Ya hemos visto diversos procesos que se han anulado porque se ha detectado que no hubo defensa idónea
y por inodoneidad de la defensa se ha declarado que ha sido quebrantado ese derecho de la defensa. Bien por la defensa pública o bien incluso por el defensor privado. Existen diversas sentencias, ya conocemos algunas de España, conocemos algunas de Perú, conocimos recientemente una de Colombia, por no tener idoneidad en la defensa en el momento de haber transcurrido. Entonces, esa defensa es durante todo el proceso, pero vean ustedes que puede ocurrir de acuerdo a los lapsos. Por ejemplo, en el Código Procesal colombiano, en el Código Procesal Penal venezolano, se establece un lapso para la oferta probatoria. Y el defensor no presenta pruebas, oferta probatoria por negligencia, no se ha llegado al juicio, pero no ha presentado, existiendo elementos probatorios que destruyen los elementos de convicción de la acusación, pues no se puede considerar que existe defensa idónea. Ha sido pues una defensa inidónea y por lo tanto ha privado al imputado del derecho de defensa. Entonces, en esta perspectiva tenemos que mirar que las nulidades en el proceso penal se pueden producir en tres momentos. En el momento del inicio de esta etapa de investigación, en el momento del desarrollo del proceso y en el momento de la decisión. En el momento del inicio es lo que hemos venido señalando en todas estas perspectivas que hemos indicado con algunos pequeños ejemplos, y tenemos que en la audiencia preliminar, el juez control de garantías debe ser un auténtico juez de control, que debe examinar si efectivamente todos los actos anteriores, los antecedentes, han respetado, resguardado los derechos fundamentales, los derechos humanos. Lo dice nuestro código, porque en caso de que haya sido así, pues él tiene la potestad para anular esos actos, para privarlos de eficacia, para considerarlos inválidos y no dejarlos que ingresen al proceso. Lamentablemente, no todos los jueces son cortados por la misma tijera ni en el mismo molde. Hay algunos muy negligentes, llamémoslo así. Dicen, bueno, mire, mejor que vaya a juicio y que en juicio demuestre la inocencia. Y toma a puntillas, a pie juntos, la acusación del Ministerio Público. Y puede estar impregnado de vicios, los diferentes actos, y sin embargo le da larga para que prosiga. Entonces aquí vemos el otro ámbito de protección de inocencia. En primer lugar, fíjense, ¿es o no una estigmatización que una persona vaya a juicio imputado de un delito? Esto no es. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, por la experiencia mía lo sé. Yo me leí hace muchos años el libro Los hijos de Sánchez, de Oscar Loy, en la formación de las barriadas de Ciudad de México. Creo que me lo leí por ahí en 1967, algo así. Y encontré que en México la gente, cuando tomaban a alguien que no pertenecía a su entorno, cuchicheaban entre sí, es decir, susurraban, rumoraban que efectivamente eran culpables. No, mire, ese muchacho, es que se le veía a lengua que se traía, ese pronto iba a caer porque es que se le notaba, ¿no? Y algo, la familia no lo corrigió a tiempo. Habían narraciones de esta naturaleza, y hoy en día me he encontrado también situaciones de esto, que la gente en el momento en que aprenden algo, lo consideran como culpable. Y si salen, bueno,
¿Quién sabe cuánto pagaría? ¿Quién sabe con qué alianzas hizo para poder que esté libre? Pues mire, esto nos indica que es que no tenemos una cultura de presunción de inocencia y lo tenemos como derecho, como simplemente tinglado constitucional o establecido en la ley, pero no tenemos una cultura de presunción de inocencia. Entonces, el juez de control debe estar atento a esto, que efectivamente exista en la acusación indicios racionales de proveniencia lícita, de obtención sin resquebrajo, sin menoscabo de los derechos y garantías de las partes, que puedan sustentar efectivamente una posibilidad, una probabilidad de triunfo de la pretensión punitiva. Vean ustedes que en el momento en que el juez dice vaya a juicio, está presumiendo que es cierta la acusación y está presumiendo que es culpable. En el momento que el juez produce una privación de libertad, mire, se acabó presunción de inocencia para ese juez. Sin eufemismo, digamos, en el momento en que hay el decreto de privación de libertad, existe una presunción para ese juzgador de que el individuo es culpable. ¿Es así o no? Entonces, el ámbito de este derecho fundamental tiene que ser resguardado como derecho. Y justamente cuando no se resguarda puede ocasionar una nulidad del proceso. Bien. La otra etapa es la etapa de juicio. Ya en la etapa de juicio vemos ahí dos artículos importantes, ¿no? Uno de ellos es el 358. El 358 de nuestro código. Las pruebas que sirvan de sustento para la decisión deben ser desahogadas, practicadas, ejecutadas en la audiencia oral. Esto nos pone en lo siguiente, que hay un principio de inmediación, está consagrado este principio de inmediación en la ley, y constitucionalmente consagrado. Si se quebranta ese principio de inmediación, indudablemente esa actuación no vale miren, que el juez se fue a comerse unos enchilados, unos chilaquiles, mientras se desarrollaba y filmó y después va a mirar lo que se filmó. No, en el momento en que no hay ese contacto del juez en la audiencia con las partes para poder intervenir activamente e ir aprendiendo la dinámica que se da en esa audiencia, ahí afecta ese principio de inmediación e indudablemente que hay nulidad. O puede ser la contradicción. Si el juez impide una defensa, impide un recurso, impide que la persona haga ejercicio del derecho de defensa, pues está impidiendo el contradictorio, y una vez que coloca en esa situación de agravio de indefensión a la parte, pues indudablemente en ese momento afecta el proceso mismo de la audiencia y por lo tanto puede ser decretada posteriormente nula. Y finalmente tenemos en la decisión, en la sentencia, hay una exigencia constitucional de motivación. ¿Qué es motivarnos? Nos plantearíamos. El juez en el proceso oral, en inmediación, va percibiendo los diferentes momentos de la práctica probatoria. Está oyendo a los testigos, está oyendo a los expertos, está oyendo los alegatos, las observaciones, y va estableciendo los diferentes datos o informaciones que se pueden dar por probado y que se concatenan. El juez tiene que hacer como motivación primero una valoración racional de la prueba. Y hacer la valoración racional de la prueba implica
un análisis exhaustivo y congruente de todos los medios de prueba practicados. Ese análisis congruente y exhaustivo y establecer las razones por las cuales establece que de este testigo podemos darle, tiene dos ámbitos, la credibilidad y el hecho que se desprende del testimonio del testigo. ¿Y por qué podemos darle crédito al dictamen pericial, a las conclusiones periciales? Si no ha lesionado ese dictamen pericial derechos. Porque es frecuente, mire, en las evaluaciones psicológicas, yo he visto en algunos países situaciones como que no se presentan los baremos, no se presentan aduciendo confidencialidad en los test por los cuales han analizado a la persona. Es absurdo. Si en el proceso se ha ordenado esa evaluación psicológica, todo eso pertenece al proceso, ahí no hay confidencialidad y por lo tanto tiene que ser presentado. ¿Por qué vamos a creerle al psicólogo, un amigo mío lo llama a los bloqueros, que efectivamente lo que él dice es cierto? ¿Dónde están los baremos? ¿Dónde están los resultados de esos test y cómo los combinó para determinar esa racionalidad de ese momento pericial? En la pericia pueden ocurrir miles de cosas. No estoy hablando en países como los nuestros. Miren, en Estados Unidos el doctor Esquire condenó a sus pericias llevaron a condenar a muerte a muchas personas y eran fantasiadas, pericias fantasiadas. En España el año pasado fue Lorenzo, el caso Bretón se presentó un gran escándalo. En el caso de unos niños muertos se había encontrado el osario, la osamenta, y habían determinado que eran de perros y resulta que eran de los niños. Después hicieron unas pruebas más afinadas y la determinaron. Se pueden presentar muchas cosas y si no están establecidos claramente los márgenes. Entonces, el juez tiene que hacer esa valoración racional. Debes valorar cada una de las pruebas, integrar la valoración y dar las razones, la justificación, dar las argumentaciones del por qué toma la decisión. Indudablemente una sentencia sin motivación, una sentencia por silencio de prueba que sea relevante para el sustento de la decisión, pues son causa también de nulidad. Entonces, en la sentencia, en la decisión también se pueden producir muchas nulidades, con errores de derecho, errores de hecho en la valoración de la prueba. Bien, finalmente entendamos pues que la nulidad no es un castigo, no es una sanción, sino es una garantía para que exista un debido proceso. Es una garantía para que los derechos de las partes sean resguardados. Es una garantía para que pueda existir un proceso prístino, transparente y que la decisión que se tome sea conforme a él. Muchas gracias por su audiencia. Me ha informado el teléfono posterior del maestro de la intervención, maestro Álvarez, prestos a las preguntas que ustedes quieran hacer y si está en nuestra posibilidad la responderemos.